Hola jóvenes, mucho gusto saludarles nuevamente. Estaremos trabajando de medidas numéricas nuevamente con específicamente las medidas de dispersión o medidas de variabilidad. Otra vez aquí tenemos nuestra carátula donde estaremos trabajando para datos de series simples, donde tenemos 30 datos o menos. El material pues es elaborado por los tres profesores del curso, ingeniero Pablo Estrada, ingeniero Adi Reyes y su servidor, ingeniero Sergio Díaz. Esperamos que este material, que es muy concreto y condensado, pues sea de utilidad para ustedes. Hablando de las medidas de dispersión o variabilidad, pues básicamente lo que nos tratan de describir estas medidas es qué tan homogéneas, qué tan parecidos son los valores o qué tan heterogéneos o desiguales son estos datos. Para ello nosotros tenemos algunas medidas que vamos a emplear, como por ejemplo el rango, que también se le conoce como recorrido o también amplitud. Cualquiera de los términos hace referencia al R, que en este caso se calcula como el dato mayor menos el dato menor. A medida que este valor de R sea muy grande, pues decimos que los datos están muy dispersos, y si el R es pequeño, pues decimos que están más cercanos o son más homogéneos esos datos. Luego tenemos el RIC, que se le conoce como rango intercuartílico, que es una medida que no se ve afectada, dice, por los valores extremos y se calcula como el cuartil 3 menos el cuartil 1. Ya sabemos que son dos medidas de posición, 75% y 25%. Si lo restamos nos queda un 50%. Entonces estamos diciendo de que la diferencia de los valores de un 50% de datos no extremos se conoce como el RIC. Y luego tenemos la varianza, que la varianza pues básicamente ya es una medida que se calcula con respecto a la media. Y vamos a ver que la varianza se puede calcular para una población o se puede calcular para una muestra. Tenemos dos fórmulas. La única diferencia es que en una población se divide dentro de n y en la muestral se divide dentro de n-1. Es la única diferencia. Una población cuando hablamos del total de los datos que componen a esa población, o cuando hablamos de una muestra, pues hablamos de una porción de esa población. Regularmente en los enunciados nos van a decir si tienen los datos de una población o nos van a decir si tienen los datos de una muestra. Entonces ya sabemos qué fórmula es la que vamos a utilizar. La varianza en sí nos va a expresar el resultado en unidades al cuadrado, realmente no tiene una interpretación real. Pero la importancia de la varianza es que con ella nosotros podemos calcular la desviación estándar. ¿Por qué? Porque dice que la raíz cuadrada de esa varianza, ya sea poblacional o muestral, nos va a dar la desviación estándar. Algunos libros la mencionan como desviación típica, pero su nombre más usual es estándar. Y esta se emplea, dice, para denotar cuánto se desvía, dicen, los datos con respecto a la media aritmética. Regularmente la vamos a utilizar como sigma para un valor poblacional y como S para un valor muestral. Lo mismo era para la varianza, sigma al cuadrado es poblacional y S al cuadrado es la varianza muestral. Es bastante sencilla de calcular porque solo es la raíz cuadrada. La que lleva más trabajo es la varianza. A medida que la desviación estándar sea pequeña, lo que nos está diciendo es que los datos son muy parecidos o muy homogéneos, o si la desviación estándar es muy grande, nos dice que los datos son muy dispersos. Luego tenemos por último el coeficiente de variación, que esta pues es una medida relativa. ¿Por qué? Porque su fórmula es la desviación estándar dividido la media por 100 y se expresa de manera porcentual. Entonces regularmente nosotros vamos a tener resultados de un 10, un 15, un 20%. A medida que ese porcentaje vaya aumentando, decimos nosotros de que la variación de los datos con respecto a la media es muy grande o ese valor es muy pequeño. Regularmente esta permite comparar las dispersiones de dos distribuciones distintas, o sea que puedo tener una población, digamos, que me represente edades y una que me represente, por ejemplo, pesos. Las puedo comparar porque esta es una medida relativa y es porcentual, ¿sí? En cambio, la desviación estándar solamente nos puede utilizar a nosotros para poder comparar poblaciones que sean similares, o sea, por ejemplo, que tenga dos poblaciones de niños de escolares, por ejemplo, de 5 años, y voy a comparar el peso promedio de cada uno de ellos. ¿Por qué es homogéneo? Estamos hablando de dos poblaciones, sí son distintas, pero se refieren a niños y de 5 años. Entonces sí puedo comparar y puedo decir, bueno, qué población tiene una mayor desviación estándar o menor desviación estándar, o mayor variabilidad o menor variabilidad. En cambio, en el coeficiente de variación sí puedo comparar dos poblaciones distintas, o sea, variables distintas, porque como son medidas relativas, entonces sí nos permiten a nosotros poder comparar básicamente una distribución con otra distribución.
Por último, para poder concluir la parte teórica, que es importante, ¿verdad? De por qué las medidas de variabilidad en una serie de datos simple. Aquí tenemos dos ejemplos donde tenemos una distribución de datos donde nosotros vemos de que los datos están muy cercanos a la media. Entonces, ¿qué es lo que nos da a entender? Que los datos, si están muy cercanos a la media, la distribución o la gráfica va a ser muy apuntalada, todos los datos muy cercanos a la media, y vamos a tener baja dispersión o muy poca variabilidad. Y tenemos un caso contrario, donde observamos ya la gráfica y la gráfica pues es un poco más ancha, es más extendida en los extremos y vemos que la media, o sea, esta recta que está acá, pues ya difiere mucho o está muy lejana de cada uno de los datos, cada vez se va alejando hasta acá. Y entonces este tipo de gráficas a nosotros nos va a dar a entender de que la distribución de datos o el conjunto de datos es muy disperso. Ahora, ¿esto qué tiene de importancia? Mucho. Por ejemplo, si tomamos una muestra, se me ocurre a mí de niños de primaria, de segundo o tercer grado y obtenemos la media, por ejemplo, y la desviación estándar, esperaríamos de que la desviación estándar fuera un poco pequeña, o sea, que no haya mucha diferencia en los pesos de los niños. Si la hay, significa entonces de que hay niños mejor alimentados que otros niños, o sea, hay muchas diferencias. Entonces, lo que uno esperaría es una homogeneidad. Sí va a haber cierta variabilidad porque eso es parte de la naturaleza. Es imposible poder pesar dos niños de 5 años del mismo lugar, de la misma escuela, que vayan a tener el mismo peso. O sea, realmente eso es, puede ser algo atípico que se pueda presentar, pero no es probable. ¿Por qué? Porque en la naturaleza está rodeada de variabilidad. O sea, no podemos medir dos escritorios y aparentemente son iguales, pero a la hora de medirlos puede ser que varíen 1 milímetro, 2 milímetros de ancho, de altura. Eso se va a dar en la naturaleza. Podemos tomar un paciente, tomarle su presión sanguínea y comparar a otro paciente de la misma edad, de la misma región y seguramente van a tener presiones distintas. O sea que eso es normal. La variabilidad en estadística es algo que se da de manera natural, pero sí tenemos que ver de que la desviación estándar pues no sea muy grande, o sea, esa variación no sea muy grande o el coeficiente de variación no sobrepase, al menos como lo dicen los expertos, mayor al del 10%, pues ya nos está diciendo que hay mucha dispersión en esa distribución de datos. ¿Verdad? O por ejemplo, si habláramos de ingresos en una población activamente económica, vamos a encontrar desviaciones estándar muy grandes. ¿Por qué? Porque vamos a tener personas que tienen un salario ni siquiera llegan al mínimo y otras que pueden tener 10, 20 o 30 veces ese salario mínimo. Entonces, a la hora de hacer la gráfica, vamos a encontrar una gran dispersión. Pero si ya lo limitamos, por ejemplo, a un grupo, digamos, de profesionales, por ejemplo, un estudio de salarios de médicos, por ejemplo, ahí ya se entendería de que pues ya los salarios son más homogéneos o los ingresos son más homogéneos. Entonces ya esperaríamos una gráfica un poco como esta, digamos, donde la desviación estándar pues ya no sea tan alta y entonces los valores de los salarios de estos médicos pues ronden más alrededor de la media y no sean distribuciones muy dispersas, ¿verdad? Aunque eso también dependería mucho si trabajan para el sector privado o el sector público o en ambos, ¿verdad? Y eso pues va a incidir también en sus ingresos. Bueno, esa sería la teoría entonces en cuanto a las medidas de variabilidad, que no se nos olvide el rango, cómo se calcula, mayor menos el menor, rango o recorrido de amplitud, el RIC cuartil 3 menos 1, tenemos la fórmula de la varianza y luego también tenemos las fórmulas de la desviación estándar, que es solo sacarle la raíz cuadrada, o el coeficiente de variación, que es la desviación estándar dividido la media por 100. Muy bien, entonces con esto vamos a entrar de lleno a nuestros dos ejercicios que venimos trabajando, lo vamos a aplicar específicamente para medidas de dispersión. Entonces vamos a regresar a este ejercicio donde nos dice que tenemos los registros de 16 muestras de laboratorio donde se extrajo sangre y en centímetros cúbicos y en este caso nos dan los valores, solo que ahora nos piden calcular el rango intercuartílico, la desviación estándar, la varianza y nos piden calcular el coeficiente de variación. Aquí tomar en cuenta de que nos están hablando de muestras. ¿Eso qué quiere decir? De que para la varianza tenemos que utilizar la varianza muestral. Eso es bien, bien importante mencionar. Aquí les volvemos a mostrar los datos ya de una manera ordenada, de manera ascendente, desde el dato menor, que es 1.5 centímetros cúbicos, hasta 4.5 centímetros cúbicos. Entonces procederemos a calcular rango intercuartílico, hasta poder culminar con el coeficiente de variación.
Muy bien, entonces el rango es una de las medidas de variabilidad más fáciles de poder utilizar y que también nos da una noción de qué tan dispersos están los datos. Entonces vamos a calcular nuestro rango, también se le conoce como recorrido o también se le conoce como amplitud. Entonces, por favor, eso tomarlo en cuenta. El rango pues se calcula muy fácilmente porque dice que es el dato mayor o máximo de la serie de datos menos el dato mínimo. Nosotros aquí podemos observar claramente que nuestro dato menor es 1.5 y nuestro dato mayor es 4.5. O sea que nuestro rango ya expresado es 4.5 menos 1.5, nos queda 3.0. Aquí estamos hablando de, o sea que lo que vamos a decir es de que la diferencia extrema que hay entre las muestras de sangre es de 3 centímetros cúbicos. O sea, la muestra más grande se podría decir y la muestra pues más pequeña. Esta sería nuestra primera medida de variabilidad. Otra de las medidas que también nos están pidiendo aquí es el RIC o el rango intercuartílico. Así se le conoce. El RIC o rango intercuartílico. Dice que este está dado por el cuartil 3 menos el cuartil 1 ahora. ¿Para qué se utiliza esto? A veces, si tenemos datos muy extremos, el rango va a ser muy grande y puede hacer que en algún momento nos desvíe un poco el valor real de qué tanta dispersión hay entre los datos. Entonces, a veces se utiliza RIC porque solo representa la diferencia del 50% de los datos. ¿Por qué? Porque el cuartil 3 representa el 75% y el cuartil 1 el 25%. Si hacemos esta resta, lo que nos queda es un 50%. Entonces, lo que estamos diciendo es la diferencia del 50%, o sea, de los datos no extremos. O si lo miramos desde otro punto de vista, como una gráfica, lo que nosotros estamos diciendo, bueno, aquí tengo el 25% y aquí tengo el 75%. 25%, 75%, pero a la hora de restarlo lo que nos queda solo es esto. O sea que aquí en medio solo tengo un 50%. Entonces estamos diciendo, bueno, ¿cuál es la diferencia del 50% de los datos? Nada más, ¿verdad? Porque aquí vamos a tener cuartil 1 y aquí tenemos cuartil 3. Bueno, en el video anterior, nosotros ya habíamos calculado cuál era el cuartil 3 y el cuartil 1, medidas de posición. Ya enseñamos cómo hacer esto. Entonces solamente vamos a colocar yo los valores que habíamos calculado anteriormente. Entonces vamos a decir que nuestro RIC al final queda de la siguiente manera. Cuartil 3 tenemos que es el valor de 3.7 para esta serie de datos y el cuartil 1 es de 2.65. Eso ustedes lo pueden verificar en un video anterior de medidas de dispersión. El valor obtenido es de 1.05 centímetros cúbicos. Si se dan cuenta, ya se redujo sustancialmente la variabilidad y nos dice que ahora la diferencia del 50% de los datos es de 1.05 centímetros cúbicos. O sea, nos dice que ya es menor esa variabilidad. Porque estos datos extremos puede hacer que sean datos pues atípicos, ¿verdad? No frecuentes y tienden a desviar un poquito la forma o la interpretación de este dato. Entonces el rango intercuartílico 1.05. Como les dije, cuartil 3, 75% y cuartil 1, 25%. Ver el video donde se calculan estas medidas de posición. Vamos a trasladarlos entonces a la siguiente, donde ya nos están pidiendo, dice, la varianza y la desviación estándar. Para ello vamos a hacer la acotación siguiente. ¿Cuántos datos tenemos en nuestra serie de datos simple? Son 16. Otra cosa de tomar en cuenta es de que el enunciado del problema, y voy a regresar al mismo, nos dice sobre 16 muestras de laboratorio. O sea, no estamos hablando de todos los datos de la población, sino solamente de una parte. Entonces, aquí vamos a utilizar la fórmula muestral. Regreso otra vez a las diapositivas. Aquí, esta es la que vamos a utilizar, donde nos dice que s cuadrado es igual a xy menos x al cuadrado dividido n menos 1. Esto es básicamente la varianza muestral. Este es el valor que nosotros vamos a trabajar a continuación. Entonces, esto es bien importante de poderlo tomar en cuenta. Entonces, vamos a calcular nuestra varianza muestral. Otra cosa importante es de que para poder calcular nuestra varianza muestral, debemos tener la media.
Pero también nosotros ya en un video anterior habíamos calculado las medidas de tendencia central, o sea, la media aritmética para esta serie de datos. Y la media aritmética para esta serie de datos era 3.27. Ya sabemos que la media aritmética se calcula como la suma de los valores, o sea, en este caso de las 16 muestras dividido 16 y nos da 3.27. No vamos a ahondar en ello porque esto ya se vio anteriormente. Entonces nos vamos a centrar básicamente ya en cómo desarrollar esta expresión que nos aparece ahí. Esto es lo que nosotros tenemos que desarrollar. Realmente pues se ve una expresión muy grande, pero realmente no es complicado. Lo primero que nosotros podemos hacer es obtener la sumatoria. Esta es la primera parte que vamos a operar. Y entonces yo voy a dejar aquí indicado para que ustedes lo hagan en su calculadora y el XY hace referencia al primer valor. ¿Cuál es el primer valor de la serie de datos? 1.5, lo colocamos. Y dice que le vamos a restar la media. ¿Cuál es la media? 3.27. ¿Qué vamos a hacer con esto? Elevarlo al cuadrado. Ya obtuvimos, pero como dice que es la sumatoria, quiere decir que esto lo tenemos que hacer desde el primer valor hasta el último valor. Voy a dejar aquí indicado, voy a hacer la segunda operación. Sería ahora 2.4, ¿verdad? Menos otra vez la media, no va a cambiar, sigue siendo la misma, al cuadrado. Y así sucesivamente hasta llegar al último valor, por eso voy a dejar aquí más y voy a dejar indicado que debemos de hacerlo para todos los valores que continúan, hasta llegar al último valor que es 4.5, el cual yo voy a dejar indicado acá y va a ser 4.5 menos 3.27 al cuadrado. Ya terminamos, esto es básicamente la sumatoria. Y luego dice que ahora lo vamos a dividir dentro de n-1, o sea que en este caso si son 16 valores, menos 1, o sea, dividido 15. Yo les voy a colocar la sumatoria de la parte superior para que ustedes puedan corroborar si les da o no les da utilizando su calculadora. La sumatoria nos queda 8.91. Expresándolo con dos decimales, de esta manera. Entonces ustedes dicen 8.91 dividido 15, les va a quedar un valor ya aproximado de 0.59. Ese sería el valor de nuestra varianza muestral. Ahora, ¿qué interpretación tiene la varianza muestral? Lamentablemente, como está al cuadrado, no tiene una interpretación real. ¿Por qué? Porque la variable que estamos trabajando aquí es un volumen en centímetros cúbicos. No puedo, si lo leo al cuadrado me quedarían centímetros a la sexta y eso pues no tiene ninguna interpretación real. Ahora, ¿por qué es que se calcula la varianza muestral? Una de las cosas que se busca en esto es de que cada valor se resta con respecto a la media, pero se eleva al cuadrado. ¿Cuál es el fin? Poder anular la diferencia de signos, porque si en dado caso nosotros no eleváramos esta diferencia al cuadrado, puede darse en un caso que como estas diferencias en algún caso van a ser negativas y otras van a ser positivas. Y se podría dar en la situación atípica que la suma de esas diferencias positivas y negativas me dé cero. ¿Qué es lo que me estaría diciendo? De que no hay variabilidad o que no hay varianza en los datos y eso no es cierto. Sí entendemos de que van a haber valores mayores a la media y por eso van a haber diferencias positivas y vamos a tener valores menores a la media, por eso vamos a tener diferencias negativas. Pero sí hay variabilidad. Entonces, por eso es que se eleva al cuadrado. Pero entonces, ¿para qué lo elevamos al cuadrado? Para obtener una suma neta de esa variabilidad. Pero lo que vamos a ver posteriormente es la desviación estándar, lo que sí tiene una interpretación real. Entonces tenemos que nuestra varianza muestral, entendiendo de que tenemos una muestra de 16 datos, y le restamos 1 porque así nos dice la fórmula. Si bien nos hubieran dado la población total, entonces solo hubiera sido dividido 16. Eso por favor lo aclaro y tener siempre cuidado. Vamos a pasar ahora a la siguiente porción donde ahora vamos a calcular nuestra desviación estándar. Y esto realmente sí tiene una interpretación real y es una de las medidas más utilizadas conjuntamente con la media aritmética. Bueno, entonces nos dice que la desviación estándar S es igual a la raíz cuadrada de la varianza muestral, o sea, esto. Si ustedes ven, en el caso anterior,
La varianza nos dio 0.59. ¿Qué pasa si le obtenemos ahora la raíz cuadrada a 0.59? La raíz cuadrada de esto nos queda un valor de aproximado con 2 decimales, 0.77. Y ahora sí, esto sí tiene un significado real, porque la variable que estamos trabajando es volumen de sangre y está dado en centímetros cúbicos. Entonces estamos diciendo de que en pocas palabras nuestro conjunto de datos de 16 muestras tiene una variación de una muestra con otra de un promedio de 0.77 centímetros. Eso es lo que está variando una muestra de otra en cuanto a lo que es su volumen. 0.77 centímetros cúbicos. Esa es la variación promedio que tenemos. Esto, como le digo, no es muy grande, entonces significa que tenemos pues podríamos decir, un conjunto de datos pues, relativamente homogéneo. O sea, no hay tanta variabilidad. Y esto lo vamos a afirmar de la siguiente manera. Vamos a calcular ahora nuestro coeficiente de variación. El coeficiente de variación, como habíamos dicho, sirve para poder, es una medida relativa, porque es con respecto a la media, pero sí se utiliza mucho para poder comparar una distribución de datos con otra. Aquí no estamos comparando, pero la teoría nos dice que si obtenemos un coeficiente de variación del 10% o menos, estamos hablando de no hay tanta variabilidad. O sea, es algo aceptable, se podría decir. Ya arriba de eso, hay mucha variación en nuestro conjunto de datos. Entonces, ¿cómo se calcula el CB? Como estamos hablando de una muestra, dice que el CB, así se denota como CB, dice que es igual a S, que es la desviación estándar muestral, dividido la media, y multiplicado por 100. Entonces, la desviación estándar obtenida fue 0.77. La media, si ustedes se recuerdan, ya lo habíamos calculado en ejercicios anteriores, 3.27. Vamos a poner aquí 3.27. Y todo esto lo vamos a multiplicar por 100. Dijimos que esto se expresaba como un porcentaje. Entonces ponemos 0.77 dividido 3.27 por 100. Y esto nos da 23.55%. O sea, aquí sí ya nos está dando la variación medida en términos de porcentaje. Y vemos de que ya nos da una variación un poquito alta. O sea que lo que estamos diciendo es de que los datos están variando en promedio un 23% del valor de la media. O sea, ya es un dato un poquito alto y entonces nos da la idea de que sí hay cierta dispersión significativa en el conjunto de datos. Entonces volvemos a regresar a lo que hemos calculado. El rango nos dijo que había una diferencia de 3 centímetros cúbicos entre la muestra más pequeña y la más grande. Si solo tomamos al 50% de los datos, la variación es de 1.05 centímetros cúbicos. La varianza dijimos que se obtuvo como 0.59 y no tiene una interpretación real, más que obtener las diferencias al cuadrado de cada dato con respecto a la media. Y luego, pues sí, lo que nos servía era de que la dispersión promedio que hay de los datos con respecto a la media es de 0.77 centímetros cúbicos. Otra es la variación promedio de un dato a otro. Y el coeficiente de variación nos dice que hay un 23.55% de variación entre los datos con respecto al valor de la media. Esa sería entonces la interpretación de estas nuestras medidas de... Para poder concluir, podríamos decir que la variación es bastante significativa entre las muestras. O sea, ¿qué esperaríamos nosotros? Una gráfica que fuera un poquito amplia, o sea, me refiero a esto, ¿verdad? A la hora de hacer una gráfica, pues un poco distendida esta gráfica, o sea, tomando 1.5 hasta 4.5. ¿Por qué? Porque a medida que es más achatada, pues hay mayor dispersión, ¿verdad? A medida que los datos sean más homogéneos, pues están más cerrados y pues es una gráfica más apuntalada o una gráfica donde la mayoría de datos giran alrededor de la media. Ahora vamos a resolver nuestro último ejercicio que también venimos arrastrando, donde tenemos una muestra de 26 médicos, donde cada uno consignó cuántos años de experiencia tenía. Y para lo mismo nos están pidiendo las 5 medidas de variabilidad o de dispersión. Entonces vamos a pasar directamente a resolverlo. Ya tenemos aquí nuestros datos ordenados de manera ascendente y entonces vamos a colocar lo siguiente. Vamos a calcular el rango
Ya habíamos dicho que era el dato máximo menos el dato menor de la serie de datos. Y es una manera muy fácil de calcular. El dato menor, 2 años de experiencia, y el más experimentado, 18. Entonces decimos 18 menos 2 nos da 16 años. O sea, si se dan cuenta aquí, ya de antemano podemos decir que esta distribución es una distribución muy heterogénea. Hay muchas diferencias. O sea, de 16 años de diferencia entre el más experimentado y el menos experimentado. Y es un dato bastante representativo. Luego vamos a ver el RIC, rango intercuartílico. Ahora la diferencia, pero solo del 50%. Cuartil 3 menos cuartil 1. Ya estos valores los habíamos calculado anteriormente. Cuartil 3, 75% y cuartil 1, 25%. Los valores que teníamos era de que el cuartil 3 equivalía a 9 años y el cuartil 1 equivale a 5 años. El resultado nos da una diferencia de 4 años. Quiere decir entonces que comparado al rango de 16 a 4 años, ya el 50% solo varía en 4 años, el 100% sí varía en 16 años, ya es bastante la diferencia, pero sí es muy marcada. Luego tenemos ahora el valor de la varianza. Para ello hay que recordar dos cosas. Primero, tenemos un n, en este caso son 26 datos, y para la varianza tenemos que ver su media. Ya en un video anterior habíamos calculado la media para esta distribución de médicos, de 26 médicos. La media tenía un valor de 8.15, porque esto nos va a servir para calcular la varianza. Y otra cosa que tenemos que ver es si esto es una muestra o es una población. Bueno, si miramos el enunciado del problema, dice, los siguientes datos son los años de experiencia que se tiene de una población de 26 médicos. O sea, que este conglomerado es totalitario, es el total de médicos de ese grupo, no es una muestra o una parte. Entonces, aquí nosotros vamos a utilizar la desviación estándar poblacional, o sea que la fórmula a utilizar es sigma. ¿Y qué difiere con la que utilizamos anteriormente? Pues realmente es idéntica, o sea, lo único que varía es el denominador, porque aquí ahora es dividido en cambio en la muestra era n-1. Eso es lo único que cambia. ¿Cómo lo vamos a operar? Pues es igual como en el caso anterior, tomamos el primer dato, que es 2, por ejemplo, y lo vamos a restar con respecto a la media, 8.15. Lo elevamos al cuadrado. ¿Cuál es el siguiente valor? 4. Lo tomamos, lo restamos con respecto a la media, y así sucesivamente hasta terminar con el último valor. ¿Cuál es el último valor? Pues ya sabemos que es 18. 18 menos 8.15 elevado al cuadrado. Todo esto va a tener que ser dividido. ¿Dentro de cuánto? ¿Cuántos datos tenemos? 26. Haciendo la operación, entonces, nos queda que la sumatoria, esto es algo bien importante poder tomar en consideración. La sumatoria del numerador, porque en este caso fue cada valor menos la media, la sumatoria nos va a dar a nosotros 411.38. Eso se los dejo que ustedes lo corroboren. Y lo vamos a dividir dentro de 26 y entonces nos va a dar que la varianza poblacional, o sea, sigma, porque estamos hablando de una población, nos va a quedar un valor de 15.82. Ustedes lo pueden corroborar haciendo la operación de una manera sencilla en su calculadora. Y entonces tenemos que nuestra varianza poblacional es 15.82. Esta nos va a servir para poder calcular la desviación estándar. Entonces, en la siguiente vamos a calcular la desviación estándar poblacional. Ya tenemos nuestra definición de que la desviación estándar poblacional es igual a la raíz cuadrada. Entonces, si le obtenemos la raíz cuadrada a 15.82, que fue el valor que se obtuvo anteriormente, este valor sí se puede interpretar y tiene un valor real, y en este caso nos da 3.48. ¿De qué estamos hablando? Años. O sea que lo que estamos diciendo es que la variación promedio que hay entre los datos, comparado a su media, es de 3.48 años. Aquí ya vemos que se reduce, pero vemos que esa diferencia es de cada valor con respecto al valor de la media aritmética o el promedio del conjunto de datos. Vemos que es un valor pues bastante significativo. Y para poder concluir pues ya nuestro video,
vamos a calcular nuestro CB o coeficiente de variación, que se denota como CB. Y en este caso la fórmula va a ser la desviación estándar poblacional dividido la media multiplicado por 100. Ya todos estos valores los tenemos. La desviación estándar es 3.48. La media, lo vemos en la pantalla anterior, 8.15, que ya era un valor ya calculado en la media aritmética. 8.15. Y esto lo vamos a multiplicar por 100. Como les mencionaba, arriba de un 10% ya nos dice que ya es significativa la variación. Los datos son bastante dispersos. Entonces ponemos 3.48 dividido 8.15 y lo multiplicamos por 100. Y ya esto nos da un 42.70%. Si ustedes se dan cuenta, en el ejemplo anterior hablábamos de 16 muestras de volumen de sangre. Y aquí estamos hablando de 26 datos de una población de médicos con respecto a los años de experiencia. Si regresamos un poquito al ejemplo anterior, miren cuánto nos dio el CB del volumen de sangre, 23.55%. Y son poblaciones distintas, ¿va? Porque una es volúmenes de sangre y la otra son años de experiencia, pero a través del coeficiente de variación sí se pueden comparar. ¿Y cuál es la conclusión que nosotros llegamos? Es de que el conjunto de datos de años de experiencia tiene mucho mayor variabilidad o mayor dispersión porque tiene hasta un 42.70% de variación con respecto a la media. En cambio, la otra solo tiene un 22. ¿Qué fue? Disculpen, 23.55%, o sea que casi duplica, digamos, la variación. Entonces, ¿qué esperaríamos nosotros de esta gráfica? A la hora de hacerla, pues una gráfica bastante achatada, o sea, mucha variación. De hecho, muy extendida, ¿va? Algo así como esto. Porque lo que nos está viendo acá es que comparado a la media, estas dispersiones, ¿verdad? Son muy amplias. Los valores muy extremos, aquí tenemos desde 2 años, ¿verdad? De experiencia y aquí tenemos hasta 18 años de experiencia. Por eso, nuestra desviación estándar nos dio 3.48 y nos dio un coeficiente de variación de hasta un 42%. Tenemos una variabilidad bastante amplia. Entonces, para recapitular, en el primer ejemplo que vimos, estábamos hablando de una muestra, por eso fue que utilizamos esta fórmula n-1. Al momento de extraer la raíz cuadrada, pues obtuvimos la desviación estándar muestral y luego el coeficiente de variación. Luego, en el segundo ejemplo, como hablábamos de 26 médicos y era una población, solo era dividido n, por eso también cambió la simbología. Obtuvimos su raíz cuadrada y luego obtuvimos el CB. Y vimos que pudimos comparar el CB del primer ejemplo, que era 23.55% con un 42.70% y concluimos de que esta distribución de datos de años de experiencia es más dispersa, tiene mayor variabilidad que la de las muestras de sangre. Muy bien, entonces con esto nosotros ya terminamos el estudio de las medidas numéricas, específicamente las de variabilidad o dispersión. Entonces, se les ruega por favor poder practicar este tema que es de suma importancia para, en este caso, el conjunto de datos descriptivos. Les agradezco bastante su atención, esperando de que este material que se les preparó, pues realmente sea de su agrado y que les pueda servir en su formación académica. Que tengan un excelente día.